Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Rose Winter, por si no me conoces, y te doy bienvenida a Florecer desde dentro. Bueno, hoy me hace muchísima ilusión que estemos hablando de Géminis, porque sin lugar a duda la energía de Géminis es un concepto que va mucho más allá del zodíaco, ¿ok? O sea, representa una fuerza universal de curiosidad, de inteligencia relacional y de comunicación. Realmente siento que este episodio, o sea, yo se lo recomendaría a cualquier persona que quisiera entender cómo crear una relación sana. Se lo explicaría, se lo pondría, lo haría escuchar a cualquier persona que quisiera entender cómo vincularnos con las personas, cómo crear una familia, cómo conectarnos desde la común unión en la cual todos los seres respetan sus verdades, porque Géminis tiene mucho de eso. O sea, es el estado del ser en el que converge la multiplicidad de posibilidades y verdades. O sea, es el estado del ser puente, donde se unen y donde encuentran sentido los opuestos. Así que, wow, esto va mucho más allá del zodíaco, sin lugar a dudas. Vamos allá, vamos a conectar. Vamos a entender los mitos que dieron inicio a Géminis. Vamos a entender en qué punto se encontraba la sociedad cuando se creó la constelación geminiana. Y vamos a ver en qué ha influido. Bueno, no sé si conocerá el signo de Géminis o en el zodíaco. Es el tercer signo del zodíaco. Es de la cualidad de aire y es mutable, ¿vale? Su polaridad masculina. En la mitología griega está representado por los gemelos Castor y Pólux, conocidos como los Dioscuros, ¿vale? Dioscuro literalmente significa los hijos de Zeus, aunque solo uno de ellos se le considera hijo realmente de Zeus. Esto, esto puede resultar confuso, pero el mito nos cuenta lo siguiente, ¿vale? Leda era mujer de Tíndaro o de Tindáreo y Apolodoro nos dice que Zeus, en figura de cisne, yació con Leda la misma noche que Tindáreo. Y bueno, pues de este yacimiento, de haber yacido con Zeus y con Tindáreo la misma noche, pues nacieron Pólux y Castor. Hay también textos que nos cuentan que nacieron también a la par Helena de Troya y Clitemnestra. Pero bueno, aquí lo que nos habla más del mito es el hecho de Castor y Pólux, aunque en realidad resultaría interesante ver el espacio que ocupan estas dos mujeres en la historia, porque claro, si hay textos que nos hablan de que... Espera, que me estoy acomodando. Si hay textos que nos hablan de que también nacieron Helena de Troya y también nacieron Clitemnestra, que una era hija, también era como eterna y la otra no. En fin, pero bueno, como yo eso no lo sé ahora mismo, pues no voy a entrar ahí. Pero simplemente como que lo dejo ahí por si tú quieres reflexionar. Total. Que hay muchas fuentes y que depende de la fuente cómo cuentan la historia, pero lo que está claro es que Castor era hijo del rey Tíndaro, que era mortal, y Pólux era hijo de Zeus, ¿vale? Que era inmortal. Pólux. Entonces, estos dos hermanos, por lo que se cuenta en el mito, se considera que fueron inseparables más allá del afecto fraterno, o sea, se considera también a nivel metafísico y mítico. Por aquí es donde vamos a indagar. Castor y Pólux representaban una unidad dual, un par que, aunque diferente, no puede concebirse separado, como el día y como la noche, como lo mortal y lo inmortal, lo terrestre y lo celeste. En este caso se nos invita a entender que lo que aparenta opuesto es complementario, que Pólux fuera inmortal y que Castor fuera mortal no afectaba a su modo de vida. Ellos vivían como iguales, peleaban juntos, viajaban juntos, dormían juntos. Según Homero, nunca el uno sin el otro. Su amor fraternal era tan profundo que cuando Castor muere, Pólux se rehúsa a vivir sin él y en lugar de pedir que lo hagan inmortal a su hermano,
lo que pide es compartir su destino. Es decir, renuncia a su propia inmortalidad. Zeus entonces le ofrece una solución liminal, podríamos decir, algo muy geminiano, por cierto. Alternar la vida y la muerte, un día en el Olimpo y otro día en el Hades. Ni vivos ni muertos. Un pacto entre el cielo y el inframundo. Este mito fue profundamente simbólico. De hecho, se repite en muchísimas culturas. O sea, no te estoy diciendo que este sea el mito oficial primigenio. Es un mito, es un relato que se repite en muchas culturas, con muchos nombres distintos, con muchas imágenes distintas. Y es que es realmente simbólico. O sea, los dioscuros eran invocados por marineros en tormentas como guías de lo inestable. Se les consideraba protectores de tránsito entre los mundos. Y esto nos dirige consciente o inconscientemente a Mercurio, Hermes para los griegos, quien es el regente de Géminis, el único dios que transita libremente entre el Olimpo, la Tierra y el Hades. Mercurio era el mensajero y recorría los caminos a gran velocidad, llevando el mensaje donde se requería. Por ser el planeta más cercano al Sol desde la Tierra, es que tiene toda esta mística a su alrededor. Te cuento. Desde el punto de vista de la Tierra, si tú miras a Mercurio, el planeta, tú vas a ver un punto de luz que va y vuelve al Sol, va al Sol y vuelve, va al Sol y vuelve, va al Sol y vuelve. Y se considera como si fuera el mensajero del Sol con la Tierra. O sea, sube al cielo y conecta con el conocimiento divino y baja a la Tierra y nos lo comunica. Y no solo baja a la Tierra, sino que baja por debajo del nivel de la Tierra. O sea, va al Hades. Va al inframundo. Entonces, tanto Pollux como a Castor se les representa en numerosa iconografía con un gorrito cónico que recuerda al pétaso de Mercurio, pero sin alas. Y a veces se las ha visto con estrellas sobre sus cabezas, lo cual podría representar como la connotación de los hermanos celestes. Más bien indicar esa señal de tránsito o de guía, la estrella que guía. ¿No te recuerda a alguien? La estrella que guía a los magos, la estrella que guía. Sea como sea, Géminis, como signo, comparte esa cualidad mercurial de no quedarse en un solo mundo, ni en una sola verdad, ni en una sola forma de ser. Los viajeros, son viajeros entre realidades, ¿vale? Que hay algo muy gracioso y es que si tú ves, ¿cómo decirlo? Si tú ves el dibujo de Géminis en algún mapa de los antiguos en los que dibujaban el cielo como con todas las galaxias, todas las constelaciones bien dibujadas, puedes ver que los pies de Géminis, los pies de los cuatro de los hermanos, o sea, sus 4 pies, están justo en la, ¿cómo se dice? La Milky Way, la Vía Láctea, ¿vale? Y es que eso nos habla de que ellos caminan por todo el cielo. Ellos lo caminan, son los caminantes del cielo. Entonces, bueno, podemos encontrar también paralelismo entre Géminis y el Yin y el Yang, que es en verdad el signo del Taijitu, ¿vale? Que de lo que está hablando es de lo manifestado, sostenido por lo inmanifestado, y lo inmanifestado sosteniendo lo manifestado. Ahí es donde nos creemos que el Yin y el Yang de lo que habla es de en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Bueno, pues no, en realidad lo que está hablando es de lo manifestado sostiene lo inmanifestado y lo inmanifestado sostiene lo manifestado. Lo inmortal sostiene lo mortal y lo mortal sostiene lo inmortal. Y es que realmente el Taijitu y Géminis
coinciden en su núcleo simbólico. Ambos expresan la unidad de los opuestos complementarios sosteniéndose el uno al otro, pero lo hacen desde marcos filosóficos distintos. En el mito griego, pues nos encontramos que es narrativo y es personalizado. El concepto del yin y el yang pues es más abstracto, es más filosófico. Coinciden en el punto de no pueden existir por separado a pesar de ser orígenes de realidades opuestas. Y alternan entre el concepto luminoso y oscuro, vivir entre cielo y tierra, vivir entre noche y día, vivir en tener un origen celeste y otro terrestre, y a la par dan vida el uno al otro, no pueden existir el uno sin el otro. Y de hecho, cuando tú ves el yin y el yang, en realidad no estás viendo todo, o sea, el yin y el yang tú estás viendo como un segmento, como un corte, ¿sabes? Pero si el yin y el yang lo pudiéramos ver en 3D, lo que estaríamos viendo no es algo plano. Si tú pudieras ver la pelota que es en realidad, tú verías que es más bien como si fuera una espiral. Tú verías que lo blanco se transforma en negro y lo negro se transforma en blanco. Pero bueno, si quieres que haga un dibujo de eso, pues me escribes y yo hago el dibujo y lo subo aquí. El tema es que ahí donde tú ves el punto negro en la masa blanca y el punto blanco en la masa negra, lo ves así porque lo ves desde arriba, como con el corte. Pero si lo vieras de lado, estarías viendo pues la masa de blanco entrando en la negra, y ese sería el punto. Como la masa de negro entrando en lo blanco, y ese sería el punto. No es lo bueno y lo malo, es lo manifestado y lo inmanifestado, y el punto en el que lo manifestado se convierte en inmanifestado y lo inmanifestado se convierte en manifestado. Lo tangible habita en lo intangible y viceversa. Géminis no busca eliminar la diferencia, busca equilibrarla, igual que el yin y el yang no busca eliminar la diferencia, no busca eliminar la noche, no busca eliminar lo inmanifestado, busca equilibrarlo. El amor de Castor y de Pollux no borra su desigualdad, la trasciende. Siempre en flujo, nunca en conflicto. La primera cultura en hablar de Géminis como constelación fue la babilónica. En el siglo VII a.C., ¿sabes? Ya se mencionan las estrellas que hoy forman Géminis, identificadas como los grandes gemelos. A veces asociados a los dioses Lugal Irra y Meslamta Ea. Qué nombre más chulo. Lugal Irra, uno, y el otro Meslamta Ea. Dos hermanos gemelos protectores de las puertas del inframundo. No solo esto, sino que se les asocia con la muerte, la protección y el umbral entre los mundos. Su simbolismo es en realidad más complejo de lo que parece. Lugal Irra significa el rey que golpea o el gran rey frontal. Y Meslamta Ea es el que sale de Meslam, lo cual es un santuario del inframundo para las personas en Sumer y Akkad desde el segundo milenio antes de Cristo. Meslamta Ea se funciona. Estoy creyendo mis apuntillos para contarte las cosas y a veces me leo del revés. Meslamta Ea se fusiona, o más bien se identifica, con Nergal, que es un dios del que ya hemos hablado algunas veces. El dios del inframundo, de la guerra y de las plagas. Ambos gemelos babilónicos están pues relacionados entre sí al mundo de los muertos, pero son también protección de lo liminal. ¿No te recuerdas esto un poquito a Escorpio? Especialmente en puertas y en entradas, en ese espacio de transición. En algunos lugares se colocaban figuras de ellos en las puertas para proteger que no entrara el mal o que pasara de largo. Como guardianes de umbrales, encarnan lo que luego harán Castor y Pollux, ser dos que están entre mundos, protectores y temibles, asociados con lo que está más allá, pero que también lo cruzan, para mantener el amor, que lo cruzan para mantener el contacto, para seguir pudiendo estar en comunión sin cambiar la identidad de cada uno de ellos. Es que yo realmente creo que cuando... O sea, ¿tú por qué crees que yo estoy haciendo toda esta serie de signos, de
del zodíaco. O sea, esto es porque quien domina los conceptos más antiguos, quien entiende las energías y los estados del ser primigenio, puede crear lo que quiera en su vida. Y yo sé que las personas que estáis en este canal, sois personas que tenéis proyectos, sois personas que creéis, que transitáis el mundo como diciendo, hay más allá, hay algo más allá, hay algo más placentero en los vínculos que lo que se me ha presentado. Hay otras formas de vincularme, hay otras formas de crear, hay otras formas de entender, hay otras formas de enseñar. Y por eso te hablo de esto, porque quien entiende la energía primigenia sin disfraces, quien entiende el estado del ser inicial, y cuando digo el estado del ser inicial me refiero el que no se ha ensuciado con rollos mentales de nuestra... que como que siento que las energías han jugado al telefonillo y se ha ido perdiendo la palabra inicial. Entonces, quien conoce el significado real de las palabras, el origen de las energías, puede crearlas en la Tierra e invitar a otros a ello. Entonces, por eso estamos aquí con esto. Comprendiendo entonces que Castor y Pollux son guardianes de umbrales, nos hace entender que se les relacionara, o sea, que sus primeros... Ellos son como la evolución de los gemelos babilónicos, ¿vale? Y estos gemelos babilónicos tienen una gran connotación con el viaje de la muerte, mientras que los gemelos celestes del mito griego tienen una connotación más social, o sea, su viaje tiene una connotación más social. Pero en realidad, si te paras a pensarlo, morir es algo que vamos a hacer todos. Entonces, nuestro viaje social, de alguna forma, también es un viaje de cuánto más hermoso puede ser mi viaje, cuanto más hermoso sea mi viaje, menos miedo tendré a la muerte. Así que de una forma u otra, ahí donde los gemelos babilónicos tienen un viaje totalmente de connotación, el viaje de la muerte, en realidad el viaje de la vida no deja de ser el viaje de la muerte. Así que en realidad se parecen mucho más de los que nos creemos. Además, teniendo en cuenta que los babilónicos, o sea, la sociedad babilónica no creía que la muerte fuera un final. Creía y estaba totalmente seguro de que la muerte era tan solo pues, un rito de paso. Y luego volvían a la vida, luego volvían a la muerte, luego volvían a la vida. Entonces para ellos la muerte no se percibía como la percibimos nosotros ahora, ¿sabes? La muerte la percibían como... Bueno, pues ahora toca esto, pero luego vuelve. Y en realidad eso es justamente lo que hacen los gemelos celestes del mito griego. Viven una vida plena y en común unión, y luego se entregan a la muerte, pero luego viven y mueren, y viven y mueren. Entonces, ciertamente, no son tan distintos. Y ciertamente no es esta la única cultura que habla de gemelos divinos. Lo encontramos también en la mesoamericana, con los gemelos del Popol Vuh, que como Castor y Pollux son héroes gemelos que descienden al Xibalbá, es decir, al inframundo del contexto mesoamericano, y donde enfrentan a los señores de la muerte y vencen a la muerte. En el caso de estos gemelos mayas, terminan transformados, se elevan al cielo. Algunos dicen que son el sol y la luna y otros dicen que son simplemente pues, otros cuerpos celestes. Por mencionar algunas más, en la cultura india, védica concretamente, encontramos los gemelos divinos del Rig Veda. Son dos médicos celestiales que viajan en carro dorado y auxilian a los humanos por todo el mundo y están asociados con el amanecer y con el tránsito de la noche y el día. Mira, de nuevo. Entonces, ¿cuánto más puedes tú reconocer que la sanación, la noche, el día, el tránsito es lo que nos sana? De hecho, enfermedad, la palabra enfermedad, se me ha ido ahora mismo la raíz etimológica, pero lo que viene a significar es que se ha quedado cerrado, que se ha quedado estancado, que no hay movimiento. Realmente donde hay salud, hay movimiento, hay tránsito. El tránsito, la comunicación,
que no niega, sino que trasciende. Que si tú te preguntas, ¿por qué dices que no niega pero trasciende? Pues lo que me estoy refiriendo es que no estoy hablando de una comunicación que niega la realidad y plantea otra distinta. Estoy hablando de una comunicación que respeta lo que es y la evoluciona, sin eliminarla, respetando las dignidades de lo que es, las lleva hacia adelante ambas dos. Entonces es natural que todos estos conceptos estén asociados. Es curioso, por ejemplo, mencionar que en el hemisferio sur la constelación de Géminis es visible, pero se ve invertida con respecto al hemisferio norte y aparece en el cielo durante el verano austral, es decir, de diciembre a marzo. Sin embargo, la constelación y su mitología no tienen origen en el hemisferio sur, sino que fue importada junto con la astronomía y la astrología greco-babilónica, ¿vale? Ahora, habiendo dicho eso, me parece muy interesante mencionar que al cambiar el punto de vista, no cambia, pero relativiza el sistema zodiacal. Ya que, por ejemplo, los quechuas veían constelaciones oscuras en lugar de las constelaciones que vemos nosotros. Los quechuas veían figuras formadas por nubes de polvo en la Vía Láctea, no agrupaciones estelares. Y en los momentos en los que cada constelación es la predominante, o sea, es que esto en realidad es un tema que ya hemos hablado, ¿vale? Esto es un tema que ya hemos hablado, que la astrología no es que esa constelación tenga estos superpoderes, no, tú eso ya lo sabes que ya lo hemos hablado. Porque es que de hecho, ya te digo, los quechuas, por ejemplo, veían las constelaciones de otra manera, ellos veían las formas oscuras que dejaban las nubes de estrellas, o sea, ellos veían, pues, por ejemplo, como si viéramos, nosotros ahora mismo vemos las estrellas, pues donde están las estrellas, pues ahí vemos las constelaciones. Mira, parece que forma esta forma. Ok, bueno, pues, ¿qué tal que en lugar de verlo así, lo viéramos como en contraposición? Que viéramos lo oscuro forma formas. Eso por un lado ya nos rompe bastante el punto de vista. Pero es que además, no es que en los momentos en los que una constelación es predominante y el sol pasa por ahí, entonces es el momento de sembrar, porque es que es lo que la constelación me está diciendo que siembre. No, porque de hecho, esa constelación, siendo predominante, la estación no encaja igual con el simbolismo zodiacal tradicional del hemisferio sur. Por ejemplo, Capricornio-Piscis. Al bajar el simbolismo al plano terrestre del hemisferio sur, pierde totalmente el significado. Entonces, la figura de Géminis, aunque su trasfondo sí lo es, sí es universal, no es que las estrellas tengan ese significado, sino que es un concepto que va más allá de lo estelar. Lo que pasa es que los seres humanos lo hemos volcado en el cielo. ¿Se entiende esto? O sea, Géminis, a nivel momento en la Tierra, ten en cuenta que la astrología y la astronomía se importaron, pues ya te he dicho, de la cultura greco-babilónica. Pues cuando los babilonos, estaban ahí mirando al sol pasando por Géminis, veían que era un momento en el que se horneaba el barro para construir casas para las personas. Las personas, en lugar de estar ya arando la tierra, estaban conectando unas con otras para construir casas, estaban conectando unas con otras para intercambiar lo que tenían. Era un momento, pues, de conexión entre las personas, de conexión en el mercado, de conexión en la construcción. Entonces, año tras año se repetía eso en el mismo momento porque era para lo que el tiempo daba lugar. O sea, el tiempo meteorológico daba lugar a que eso sucediera en el mismo momento año tras año. Entonces, cada vez que se veía el sol cruzando por esa constelación, se veía, ahora es el momento de esto. Eso se queda en la energía
en la energía del subconsciente colectivo. Eso se queda grabado, porque se repite por tanto tiempo que eso es así. Ahora, cuando nos llevamos la astrología greco-babilónica al hemisferio sur, el momento geminiano no tiene por qué coincidir, aunque el concepto sí que exista. ¿Me explico? Bueno, si no, pues lo debatimos cuando tú quieras. Entonces, cuando tenemos todo esto en cuenta, se relativiza el sistema zodiacal. Pero no es ese el punto al que quiero llevarte, aunque esto a lo que te estoy llevando es muy geminiano. Sino entender qué puerta abre esto y si el arquetipo de los gemelos no está en el cielo, sino en el modo humano de buscar sentido en lo dual, en lo doble, en lo que atraviesa los mundos. Como siempre, me gusta traer el punto de vista alquímico, o más bien curiosidades alquímicas, como ya sabes si ya has escuchado varios capítulos, ya que más allá de la alquimia material, tú y yo somos alquimistas de lo personal, de lo vital. Así que vamos a ver las claves simbólicas de Géminis en la alquimia. La dualidad alquímica esencial representa el par. Y en alquimia, la gran obra, la opus magnum, requiere reconciliar contrarios para llegar al oro. Esto se facilita a través del Mercurio, justamente regente de Géminis. El mercurio, como metal, es una sustancia que podríamos decir que es absurda, porque es un metal líquido. Es una sustancia fluida, cambiante, mediadora. Une lo fijo con lo volátil, en una unión que podríamos llamar respetuosa, lo cual me recuerda al Hieros Gamos, que el Hieros Gamos es el matrimonio sagrado, que podríamos traer a colación de la siguiente manera. Vamos a recordar el símbolo de Mercurio, ¿ok? El símbolo de Mercurio es como un Venus que tiene como cuernitos, ¿vale? O sea, es una media luna arriba, con las puntas hacia arriba, descansando sobre un círculo, que abajo tiene una cruz, ¿verdad? Vale. La media luna sería la plata, lo femenino, lo receptivo, la novia. El círculo sería el oro, lo masculino, lo activo, el novio. Y la cruz sería la materia, el soporte, lo neutral, el altar. Los tres trazos juntos figuran la conjunción del Sol y la Luna, el círculo y la media luna, el principio activo y receptivo, o masculino y femenino, sobre la cruz de la materia, exactamente como se describe la Hieros Gamos, que los textos herméticos alquímicos describen como fase crucial de la opus magna para llegar al oro, para llegar a lo más elevado. Por otra parte, Géminis, o más bien su expresión a través del signo masculino, simboliza esa bipolaridad dentro de una misma entidad. Sería como el andrógino alquímico, Sol y Luna unidos en un mismo cuerpo, creando una tercera realidad superior. No es duplicidad, es unidad compleja. Aquí me vienen a la mente todas esas consultas sobre geminianos o de personas muy geminianas, tanto si lo son ellas mismas, sus proyectos, o si los tienen en un ángulo importante de su carta, que perciben o bien a ellos mismos o a sus proyectos o a otra tercera persona como bipolares, impredecibles, que son muy geminianos, muy bipolares, muy impredecibles, como si pudieran destruir y construir sin importar qué. Y aunque hay fuentes y astrólogos que opinan sin más que eso es parte del principio geminiano, que lo superes y ya, yo tengo algo que decir sobre esto. Eso es la energía geminiana inmadura. Eso es la energía geminiana que aún no se ha dado cuenta de que no son dos, que son tres, que es el uno, el otro y la unión de ambos a favor del trino. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la novia, el novio y el altar frente al que se ponen y reconocen que están creando una tercera cosa, que es la unión de ambos, la pareja, la familia.
Y es que cuando uno se da cuenta de que es el uno, el otro y el encuentro de ambos, que los conforma en una unidad, entender esto es madurar. Ya no soy el polo destructor o el polo constructor. Ahora reconozco dónde se encuentra mi polo destructor y mi polo constructor y se ponen a favor. En la dirección en la que reman juntos, en el deseo común. Y destruyo y construyo a favor de lo que deseo, de lo que crea más vida, de lo que hace mi vida más rentable. Y entre estos 3 puntos se forma el triángulo que sale disparado como flecha hacia mi nuevo nivel de conciencia, ya sí preparado para ser todo el poder que verdaderamente soy. Fuera de eso, todo va a aparentar contradictorio, inconsistente, volátil, bipolar, y en realidad no será más que inmadurez. Como ya te contaba antes, pues sí, Géminis es un signo mutable, sí es la Trinidad, o sea, en la Trinidad del aire, de la que forman parte Libra, Géminis y Acuario, pues Géminis es el cuerpo de esta Trinidad del aire, ¿vale? Libra sería la armonía, la belleza, la capacidad de ver la belleza, y Acuario sería la mente. Ahí, Géminis sería la capacidad de conectar la belleza que ve Libra y ponerla al servicio del futuro mental de Acuario, ¿vale? Libra equilibra, le pone orden armónico, simétrico, y Géminis la comunica. Acuario lo expande y Géminis lo manifiesta, ¿de acuerdo? Realmente Géminis tiene la capacidad de entender lo que está oculto. Y también tiene la capacidad de entender lo que está a la luz. Géminis es un signo que llega de Tauro, donde las personas se encontraban sembrando en primavera, empezando a intercambiar los primeros productos, los pueblos se reunían en los mercados, en las ferias, los pueblos salen de sus territorios para intercambiar, se intercambian pues no solo objetos y frutos, sino también las lenguas, las experiencias, las amistades. Es el momento de la comunicación. Ahí nace Géminis. Y luego de Géminis se va hacia Cáncer, que es he compartido y reconozco que lo que me importa es cuidar mi familia. Vuelvo al hogar, vuelvo a lo sutil. Comparto con todos y luego vuelvo a casa antes de volver a salir. Y veníamos comentando sobre ese aspecto negativo que podríamos mencionar de Géminis, desequilibrado, de tener la capacidad de ver una cosa y también la contraria, de ver y amar las dos realidades, de ver, ser, existir y crear de las dos realidades, de poder mostrar el mundo interno y externo a la vez, es decir, de comunicarse desde todos los puntos de vista porque puede verlo todo. Y al poder ponerse en todos los puntos de vista, de repente puede resultar que se olvida de cuál es su punto de vista, que se olvida de reconocer que su punto de vista no es uno ni otro, sino la unión de ambos a favor de lo que está creando. Y cuando sucede que se olvida de quién es, no entiende el paso a Cáncer, no puede volver a Cáncer, porque no hay un hogar al que volver. Porque no sabe cuál es el hogar, no sabe cuál es su verdad, no sabe qué es lo que quiere proteger, no sabe qué es aquello por lo que daría la vida. Porque cree una cosa y también la contraria. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de comunicar por comunicar, de conectar con una cosa y con otra sin más, nos permitiéramos conectar con la verdad y comunicar desde ahí? La verdad que puede ver uno y lo contrario y ve más allá. Ahí la red humana se eleva y se afina la comunicación. Veníamos hablando del hieros gamos, de la divina androginia, del principio masculino y femenino unidos, del propósito
y fin de la alquimia, de cómo este metal fluido podía unir lo que aparentemente parecía imposible de unir y elevarlo hacia el oro, hacia la materia más elevada. Como diría J.C. Cooper, quien escribe lo siguiente: la perfección primordial, la totalidad, el estado incondicionado, la autonomía, el paraíso recuperado, la reunión de las fuerzas primordiales, la unión del cielo y la tierra, el rey y la reina, los dos convirtiéndose en el uno, el Padre todo y la Madre todo. Esta unión la vas a poder ver en imágenes antiguas, representado pues como un ser humano con dos cabezas o con mitad de una cabeza como femenina y la otra mitad masculina, y con medio cuerpo atributado de una forma más masculina y el otro medio atributado de otra forma más femenina, o incluso portando un sol en una mano y en otra mano una luna, o portando en una mano una espada y en la otra un cáliz. Y entender esto nos va a hacer entender que, ¿cómo decirlo? Entender esto nos va a hacer entender qué es realmente Géminis. Porque es que también aparece por ejemplo, en Adán y Eva. Por ejemplo, te comento de Adán y Eva, porque es que es fuerte. Esto no solo nos lo encontramos en Géminis, no nos lo encontramos solamente en Castor y en Pollux o en esta androginia de la que hablamos. O sea, esto también lo vemos con otros nombres por los que no sabemos que se refieren a Géminis, pero que también se refieren a Géminis. Por ejemplo, los dos dioses de Esparta, los dos ángeles, los dos niños, los dioses familiares, los dioses hermanos, el niño y la niña, los hombres jóvenes, los grandes, las dos figuras, los que bañan sus pies en la Vía Láctea, el yin y el yang, los ashvins, los pavos reales, un par de niños, dos gacelas, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, Horus el viejo y Horus el joven, las dos plantas que brotan, o incluso Adán y Eva. Cuando tú leas ese tipo de nombres en textos antiguos, tienes que saber que se está apelando a la energía geminiana, ¿vale? Es interesante mencionar que para los cabalistas, cuando estás leyendo el Géminis, el Génesis, a través del Zohar, que tengo en la mente ya, estoy flotando con Géminis, veo todos los puntos de vista. Cuando tú lees el Génesis a través del Zohar y otros textos bíblicos, se reconocen dos relatos distintos de la creación de Adán, y no solo uno, como nos han contado o como se nos ha mostrado en la Biblia. Y esto no es una equivocación. Refleja los dos niveles ontológicos del ser humano y es una de las claves para comprender el arquetipo geminiano. En Génesis 1:27 dice: creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí no hay separación. El humano es creado andrógino, en una unidad dual, simultánea, masculino y femenino, en una sola entidad, como un ser completo. Pero luego nos encontramos. Génesis 2, 21-22. Entonces el Señor Dios hizo caer Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán y tomó una de sus costillas, Tselá, T-Z-E-L-A, en hebreo, y de ella hizo una mujer. Que por cierto me acabo de dar cuenta que ella, E-L-L-A, tiene como la forma de las costillas. Si dibujas y de seguido pones una L y la otra L, parece como si fuera la forma de las costillas.
tomó una de sus costillas y de ella hizo una mujer. Aquí Dios separa lo que antes estaba unido. Aquí nace la polaridad, hombre y mujer como seres distintos. Encontramos, por ejemplo, explicaciones que nos muestran este Adán Kadmon, que lo que significa el Adán Kadmon, puedes buscarlo por ti misma, lo que significa es el primero, el anterior a todo lo creado, ¿vale? El prototipo primordial es el Adán del Génesis 1, un ser espiritual total, una matriz luminosa que contiene lo masculino y lo femenino en perfecto equilibrio. No es un cuerpo, es un modelo cósmico del alma humana. Es unidad que precede a toda división. Y luego nos encontramos el Adán terrestre, que surge cuando el alma cae en el mundo de la materia, en el profundo sueño. Aquí se escinde, se separa el hombre y la mujer. Aparecen como reflejos parciales del ser completo. Es decir, lo que antes estaba unido, ahora debe reencontrarse desde la separación. La dualidad se vuelve experiencia física. Y por eso consideramos el Hieros Gamos el triunfo de la comunicación sobre la dualidad. El triunfo de lo que estaba unido vuelve a unirse. Entonces, físicamente es el reencuentro de lo que estaba unido en una primera instancia, que en este mundo físico se separa y que como la Opus Magna, su cometido es volver a la unión más elevada. Me está viniendo un recuerdo, el recuerdo del K, el K y el doble espiritual, ¿vale? Justamente Géminis se le corresponde físicamente a los brazos, ¿vale? A los brazos. Ahora después hablaremos de eso, ¿vale? El tema es que el Ka en Egipto se representa como... O sea, si tú buscas en internet Egyptian Ka, double spiritual double, ¿sabes? Como doble espiritual. Probablemente encuentres imágenes de personas o de diosas como con las manos, como te digo, como si fueras a entrenar brazos, ¿sabes? Como si fueras a hacer un push-up de brazo, o como si estuvieras soportando como una pared sobre un techo sobre tus manos, ¿sabes? Son las manos, en lugar de en cruz, poner la mano en cruz y ahora doblas desde el codo hacia arriba y levantas las manos, ¿vale? Como si quisieras hacer con tu cuerpo la portería del fútbol americano. Bueno, pues así se suponía que se llamaba al Ka. El Ka es la dualidad esencial, ¿vale? El Ka es como un alter ego, como lo que luego más tarde Jean Garnier Mallet llamaría el doble cuántico, ¿vale? Como un doble invisible que puede viajar por todos los tiempos y traerte la información que requieres. Lo que sería el alma. Hay un malentendido con el alma y el espíritu, ¿vale? El alma no eres tú. Eso sería el espíritu. Tu dimensión sutil es tu espíritu. El alma es un doble tuyo, que no es matérico. Y eso lo entendían muy bien los egipcios. Lo que pasa es que luego, pues eso, con toda la costumbre grecorromana, pues se perdió. Y la gente dice, escucha tu alma. Vale, pero escucha tu alma no significa escúchate a tu yo sutil. No es que seas tú en sutileza. No es que seas tú, o sea, como si te digo, no es como si fuera... Es que esto tendría yo que dibujártelo. Esto tengo yo que montar una clase de dibujar, porque es que si no, no nos vamos a enterar. O puede que sí. El alma es como si tú tuvieras un gemelo. No eres tú, pero puedes estar en contacto con él. Y te da información todo el tiempo. Y está siempre viajando, yendo y viniendo para darte toda la información que requieres.
y tú lo escuchas porque tienes espíritu. ¿Me explico? Bueno, igualmente estos son solo maneras de explicar cosas que están atadas al paradigma. Según vaya evolucionando la vida, según vaya evolucionando o involucionando nuestras palabras, podemos explicarlo de una forma u otra. El tema es que, por ejemplo, no sé si recuerdas el episodio de Los Simpsons en el que Bart vende su alma a Milhouse y siente como que le falta algo. Eso sería ese doble. ¿Vale? Según los egipcios, el Ka era una de las partes del espíritu humano, pero no era el espíritu. Se le consideraba como una fuerza vital, un doble de la persona, y se creía que era una entidad separada del cuerpo físico, pero que permanece unida a él incluso después de la muerte. Se creía que necesitaba alimento y bebida para existir, por lo que se le proporcionaba ofrenda en la tumba y se aseguraba de que el alma iba a sobrevivir, este doble iba a sobrevivir más allá que el cuerpo, ¿vale? Entonces, esto justamente me recuerda a mí al Día de Muertos mexicano. O sea, aunque el cuerpo ya está muerto, el alma vuelve a reencontrarse con los otros cuerpos que sí que siguen con vida y con las almas de los otros cuerpos que siguen vivos. O incluso con las almas de los otros cuerpos. O sea, ¿quién te dice que las almas no vuelven para reencontrarse unas con otras? ¿Sabes? Total. El tema es que al Ka se le representaba con los dos brazos abiertos y las palmas hacia arriba o hacia adelante. Y este jeroglífico representa la fuerza vital o el doble de un individuo. Pero también simboliza en otras culturas el no voy a herirte, vengo en son de paz, vengo a dar una información, pero no vengo a hacer guerra. Y es usado como postura que regula el sistema nervioso, hermana. O sea, es curioso porque además recuerda al símbolo de los geminianos. Y a la par también me recuerda, o sea, porque el símbolo de los geminianos son 2 pilares. Y tus brazos cuando haces eso son como 2 pilares. Y bueno, aquí no voy a entrar mucho más porque ya sabes que me gusta mucho ver, o más bien que ver, investigar simbología. Pero bueno, en la masonería pues también se utilizan mucho los pilares. Los masones se refieren unos a otros como hermanos, así como si fueran los hermanos celestes. En fin, el ajedrez de su típico y mítico suelo de ajedrez blanco y negro, pues me recuerda al yin y al yang, a lo manifestado y lo manifestado. Algo curioso es que en la época de Babilonia, justamente en el momento en el que el sol cruzaba por Géminis, esa era la época babilónica que se le llamaba al tiempo, era como el tiempo del molde de ladrillo. Porque era cuando se construían casas y se horneaban ladrillos. Y resulta interesante que en la masonería, pues los ladrillos y todo el rollo este del ladrillo es como muy usado y le tiene mucha referencia, o mucha reverencia más bien, a la G de Géminis, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, simplemente veo muchos simbolismos, ¿sabes? Que hablando de simbolismos, también hay muchas imágenes en las que se ven a los gemelos con sus brazos entrelazados, como si fuera un único ser humano con 4 brazos. Y eso me recuerda al Adán Kadmón, ¿sabes? Que era un ser humano con 4 brazos, que era, o sea, como más que un ser humano con 4 brazos, es como si fueran 2 seres humanos en un único cuerpo. Y esto me recuerda a lo que estábamos hablando antes de alquimia, o me vuelvo a poner de relieve el hecho de que los seres humanos no estamos aquí para aplastarnos unos a otros. Estamos aquí para hacer funcionar equipos, para respetar tu dignidad por completo, mi dignidad por completo y juntos
crear algo mayor, algo que me respeta en totalidad a mí y que te toma en totalidad a ti y que crea algo más. Y eso es conciencia geminiana en equilibrio. De hecho, de nuevo, volvemos al tema de que Géminis rige los brazos. Y en realidad es divertido porque lo curioso es que los brazos, uno enfrente de otro, o sea, los brazos son gemelos. Encajan el uno con el otro, pueden agarrarse y pueden crear cosas. Si yo solamente tengo en cuenta un brazo y me olvido que tengo el otro, puedo hacer menos que cuando reconozco que tengo los dos. De hecho, brazo proviene de brachium, que remite a la idea de algo corto que tiene proyección, algo corto que tiene extensión. Y gemelo viene del latín gemellus, que sería doble. En muchos contextos se habla de los brazos como los gemelos del cuerpo, pares que operan juntos, que comparten origen y que se proyectan desde el mismo lugar hacia adelante, hacia la creación de algo que todavía no existe. Y eso me recuerda también a la palabra twins, que sería gemelo en inglés, que viene del germánico. TW compartiría raíz con true, twain, twist, y lo que nos sugiere es una idea de que se enrosca, de que se dobla, de que se entrelaza. Y me hace gracia porque alguna postura de yoga que abren el pecho se entrelazan los brazos y me hace mucha gracia como esa cualidad esa mecánica física de el entrelazamiento, son cosas cortas que pueden crear cosas que aún no existían y que se proyectan desde el centro hacia afuera, que si se abren la zona del corazón, que si se cierran puede cerrar la zona del corazón. En fin, el hecho de que corresponda a los brazos nos evoca que la comunicación está hecha para ir más allá de lo verbal, de lo observacional. Géminis comunica, pero no comunica simplemente con palabras. Comunica con la creación, une cuerpos, une mentes a través del movimiento. Da igual, o sea, de igual forma es interesante tomar conciencia de que los brazos no están arbitrariamente adjudicados a Géminis. Realmente son un puente entre los dos hemisferios, así como el cuerpo calloso une los dos hemisferios cerebrales, los brazos enlazan lo interno con lo externo, lo que se piensa con lo que se hace. Es una relación dual consciente. Los brazos pueden actuar por separado o en sincronía, igual que las dos mitades geminianas. Es un símbolo de diálogo activo, unidos e independientes. Hay actos físicos como la escritura, señalar, acariciar, rechazar, bailar, que son formas de lenguaje corporal geminiano donde los brazos expresan lo que la mente está generando. Y, wow, si viajamos a lo que el tarot o las letras hebreas con las cuales se les relaciona a Géminis tienen que ver, todo esto no hace más que enroscarse más y remitirnos a la misma idea una y otra vez. En el tarot a Géminis se le asocia tradicionalmente con los enamorados, ¿vale? Con la carta número 6, que aunque, ¿cómo decirlo? Los enamorados no es literalmente los que están enamorados, sino dos que están haciendo algo.
sea, normalmente nos asomamos a esta carta desde un prisma romántico, pero en realidad va más allá. También decirte que en la carta del sol, en la carta número 14, no, 18, ¿no? Espérate. 19. En la carta número 19 también nos podemos llegar a encontrar a los enamorados bajo el sol, y sería la dualidad bañada por la conciencia solar. Entonces, si entendemos que con el sol sería la dualidad bañada por la conciencia solar, en la carta de los enamorados no va tanto por ¡ay, romance!, sino por dualidad. Aquí hay dualidad. ¿Qué tipo de dualidad hay? Habrá que verlo. Primeramente, se nos remite a la idea del hieros gamos, al 2, y con la pregunta de ¿va hacia la integración? ¿Va hacia crear más o no? Desde aquí se nos invita a reconocer son dos que buscan encontrarse, son dos que buscan integrarse, son dos que buscan al tercero, y el tercero no está fuera, el tercero solo lo pueden crear ellos. La carta representa la elección, la tensión entre los dos polos, la búsqueda necesaria de unir sin resolver, de unir sin disolver. El core geminiano esencial, cómo ser dos sin perder la unidad. La carta de los enamorados no va de amor romántico, sino de elección consciente entre caminos. Algo muy geminiano: distinguir, comparar, comunicar, recibir y decidir sin negar, elegir por la posibilidad. La carta nos invita a vivir entre opciones, no eligiendo desde la confusión, sino desde la integración. Es como una actualización del mito de Castor y Pólux. Son dos naturalezas entrelazadas, una mortal y otra divina, buscando actuar en conjunto. Entender esto nos permite entender mejor los códigos que se nos plantean en el universo. Muchas veces cuando nos estamos encontrando con un enamorado o con una enamorada, nos vamos al cliché romántico y nos olvidamos de que lo que se nos está proponiendo es la posibilidad de crear el hieros gamos acá en la Tierra. Si nos vamos hacia la correlación con la letra hebrea, nos encontraríamos con Tzayin. Y en la Cábala, los enamorados se les relaciona, sí, con esta letra, que significa espada, y representa la capacidad de cortar, de distinguir lo confuso. Es como la función elevada de Géminis, no dispersarse, sino diferenciar con claridad de propósito. Esto también me recuerda a que en varios textos sagrados en los que se habla de que hay que cortar con la familia, tomar a la pareja de uno y crear una nueva familia antes de volver a la familia inicial. ¿Sería esta quizá con la letra con la que se cortaría? La verdad es que Géminis se siente como una prueba iniciática. No es una oda a lo ingenuo. No es una oda a escuchar todos los puntos de vista desde la ingenuidad, sino a reconocer que yo tengo dentro una brújula que discierne, que tengo un doble con quien dialogo y que tengo un verbo que elige y que puedo proyectarme hacia el futuro cuando estoy en equilibrio. El que aprende a escuchar y hablar con su otra mitad como Géminis, el que sabe que toda elección verdadera nace del encuentro entre los opuestos que no se anulan, sino que se revelan mutuamente. Ahí realmente está la capacidad de ser el código geminiano en mayor lucidez. Importante no olvidar que Géminis no está solo, es el opuesto complementario de Sagitario, cuyo eje representa el puente entre el conocimiento dual y el que une y enseña. Géminis recoge, compara, comunica información, se mueve entre opuestos, fragmenta para entender, va para acá, va para allá.
unifica. Es mente concreta, curiosa, móvil, su saber múltiple, relativo, rápido. Y en el otro lado tenemos a Sagitario, que sintetiza, unifica, da sentido, busca y encuentra la verdad detrás de las partes. Es mente abstracta, filosófica, direccional, flechada, como su signo, su símbolo. Su saber es total y trascendente, orientador. Creo sin lugar a dudas que Géminis, orientado hacia Sagitario, es que da lugar al Hieros Gamos. Y este eje, en equilibrio, representa el paso de la pregunta a la sabiduría, de la palabra al significado, de lo múltiple a lo coherente, de lo cercano a lo lejano, de el solo yo al nosotros, capaz de sentir propio lo ajeno y comunicar lo propio a un otro. Sin Sagitario, Géminis se dispersa y sin Géminis, Sagitario dogmatiza. Creo que esto ha sido un viaje a través de los conceptos y los mitos y sin lugar a dudas, muy probablemente haya despertado en ti mucha conciencia. Si te gustaría que hiciera un vídeo de afirmaciones o una meditación para conectar con toda tu energía geminiana, házmelo saber, creo ese vídeo. Si quieres que sea un loop para escucharlo mientras duermes también, házmelo saber y yo lo creo con muchísimo gusto. Y por mi parte te recuerdo que florecemos desde dentro. Todo eso que tú deseas ver ahí fuera, todo ese hieros gamos que deseas ver ahí fuera, comienza dentro. Ahí donde tú quieras crear tu hieros gamos con otra persona, empieza siéndolo tú. Ahí donde quieras equilibrar la energía geminiana que tienes con otra persona, empieza equilibrando tu propia energía geminiana. Si deseas una lectura de tus estrellas, una lectura de tu cielo para ponerte al día con las energías que tienes disponibles, para conectar con tu propósito aquí en la Tierra, házmelo saber, escribe un mail a florecerdesdedentro@gmail.com. Te lo dejo también abajo en la descripción. Y nos vemos por aquí, nos vemos por las membresías. Te mando un abrazo muy fuerte. Tengas un lindo día, una linda tarde y una linda noche.